¿A qué se refiere Kelsen con purificar al derecho? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el deber ser? ¿Qué es una norma? ¿Y cuál es su función? Y por último, pero no menos importante, ¿cuál es la diferencia entre el derecho y la moral? Hans Kelsen, un jurista y filósofo austriaco que vivió durante el siglo XX, se encontró con explicaciones muy confusas acerca de lo que era el derecho. Y esto pasaba porque los juristas y la jurisprudencia de la época apelaban a elementos que no pertenecen al plano normativo. Por ejemplo, interpretaban a las normas usando elementos sociológicos como la voluntad del pueblo. También introducían criterios éticos, afirmando que una norma tenía que interpretarse según la justicia intrínseca de ésta. Pero al traer esos elementos para explicar al derecho, se confundía el objeto de estudio. Así que los juristas fungían algunas veces de sociólogos, otras de psicólogos o de políticos. Pero, ¿y esto por qué pasaba? Pues porque no se tenía claro qué era derecho. Esta situación generó que Kelsen se preguntara qué es realmente el derecho. En la teoría pura, Kelsen empieza haciendo una distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales para determinar en dónde está el derecho. Las ciencias naturales, como la medicina, la meteorología o la geología, explican fenómenos que se desarrollan en el espacio y tiempo. Por ejemplo, la medicina te explica cómo actuar ante la picadura de un insecto, dado que conoce los efectos de ese veneno y cómo se cura. La meteorología te explica cómo se produce la lluvia, los diferentes tipos de clima, y la geología te explica cómo se forman las montañas o por qué hay terremotos. Por otro lado, las ciencias sociales se encargan de estudiar al ser humano en cuanto es un ser social. Esto es, la conducta de la persona, el comportamiento del ser humano dentro de una comunidad, sus instituciones y las normas. El derecho está compuesto por normas, así que se encuentra dentro de las ciencias sociales. Ahora, si analizamos bien, nos daremos cuenta de que los elementos de los que se compone la norma, esto es, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, no se relacionan mediante el principio de causalidad. Es decir, la consecuencia jurídica no es efecto natural del supuesto de hecho. Y esto es porque la norma no es un fenómeno natural, sino que es una prescripción. Con prescripción me refiero a que es un mandato, una autorización o prohibición. O sea, no está dentro del plano del ser, sino que está en el plano del deber ser, debe ser. De manera que el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica están unidos por el principio de imputación, pues la norma conecta, imputa esa consecuencia jurídica al supuesto de hecho. Así pues, nos encontramos con que las ciencias naturales estudian y describen fenómenos causales y esos fenómenos causales se desarrollan dentro del espacio y tiempo, esto es, en el ámbito del ser. Por otra parte, las ciencias sociales se mueven entre los dos planos, entre el ámbito del ser y el ámbito del deber ser. Por ejemplo, cuando la sociología explica que la precariedad laboral, la violencia y la falta de oportunidad en una sociedad son las causas de la emigración económica, vemos cómo aquí describe un fenómeno causal. Pero dijimos que la ciencia social también estudia objetos del deber ser. Esto es, la norma, la pieza más pequeña por el que está compuesto el derecho. Así que la ciencia jurídica debe centrarse exclusivamente en la norma.
De modo que con estas distinciones, Kelsen purifica el derecho, dejando afuera de su estudio cualquier objeto que sea ajeno a él, ya sea la psique, la sociedad o la política. Pero si identificamos a la norma como elemento principal del derecho, entonces, ¿qué disciplina se encargará de estudiar esas normas? Esa disciplina es la ciencia jurídica. Por tanto, debemos diferenciar entre derecho como norma, que es objeto de estudio, y al derecho como ciencia, que es la disciplina que se encarga del análisis de la norma. Ahora, ¿qué es una norma? Una norma es un significado jurídico. Esto significa, es el resultado de relacionar el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica, con el resto de las normas que componen al sistema. Por ejemplo, el que mate a otro será castigado con una pena de prisión de 10 a 15 años. El jurista sabe que el sujeto que mate a otro se le debe imponer una pena de prisión de 10 a 15 años. Pero para determinar qué se considera matar, qué se considera otro o qué pena poner, si 10, 11, 12 o 15, el jurista debe conectar esa norma con el resto de las normas. Ese conjunto de normas es lo que llamaremos sistema, porque es un conjunto de normas que están conectadas, por tanto es un sistema. Solo de esta manera podemos obtener el significado jurídico del hecho y no nos quedaremos solo con el hecho natural, que viene siendo que una persona le quitó la vida a otra. Asimismo, el sistema normativo funciona como un gran conjunto de moldes, entre ellos están conectados, por lo que solo sabremos el significado jurídico de los hechos si los vertimos en ese entramado de moldes y vemos si encajan y de qué manera encajan. Esto es una metáfora de lo que Kelsen llaman, o de lo que Kelsen llama el esquema de explicitación, lo cual es la función que hace la norma. Es decir, la norma funciona como un esquema de explicitación. Pero si ni la voluntad del legislador, ni la política, ni la ética le dan validez al sistema normativo, entonces, ¿qué o quién valida lo que es derecho? Kelsen parte de la base que para que el derecho sea un objeto científico debe ser autónomo, es decir, que no se mezcle con otros objetos que pertenecen al estudio de otras disciplinas. De modo que para que el derecho adquiera ese grado de ciencia, debe contar con unidad, jerarquía y autonomía. Partimos de la unidad. Esto significa que todo ese entramado normativo debe tener como partida una norma fundante que le dará validez. Esta norma fundante es un supuesto lógico necesario, que no está escrito, sino que está en el pensamiento de la comunidad. Por eso no necesita otra norma que le dé validez. Y esa norma viene estableciendo que la comunidad debe obedecer a la Constitución. A partir de ahí, todas las normas reciben la validez de la Constitución. Los reglamentos la reciben de las leyes y, y los actos administrativos reciben su validez de los reglamentos y así sucesivamente. Con esto obtenemos una autonomía, porque no necesitamos otras disciplinas que validen a las normas jurídicas y asimismo obtenemos jerarquía, pues ninguna norma puede contravenir a la superior. Esta lógica es lo que la pedagogía posterior denominó como la pirámide de Kelsen. Ahora, ¿cómo podemos definir al derecho? Kelsen propone que analicemos todas las civilizaciones y que observemos cuál es el elemento común que tenían en sus conceptos de derecho. Haciendo esto, llegaremos a la conclusión de que el derecho en todas las civilizaciones se ha caracterizado por la coacción. ¿Y qué es la coacción? La coacción
es la imposición de un mal, es decir, la privación de libertad, de bienes, de integridad física. Este mal se deberá imponer a través de los órganos estatales que están constituidos por el propio orden jurídico. Por tanto, podemos definir al derecho como aquel sistema de normas coactivas que regulan la conducta humana. Así pues, si entendemos que el derecho es un sistema normativo que regula la conducta humana, podemos identificar que este sistema es una herramienta de orden social, pues regula aquellos comportamientos que afectan a otros, a la sociedad. Pero frente a la norma como derecho, aparecen otras normas que también regulan el comportamiento humano, las normas morales. No obstante, las normas morales no son derecho, pues a pesar de que puedan llegar a formar un sistema como el religioso, es decir, pueden llegar a estar positivizadas a través de normas, no tiene el elemento coactivo que sí tiene el derecho. Y la pregunta sería, ¿puede pasar una norma moral al sistema jurídico? Sí, siempre que se haga siguiendo las formalidades que dicta la Constitución y que su contenido no contravenga a normas de rango superior. Ahora bien, muchos autores distinguen la moral privada, por ejemplo, como no ver pornografía, no jugar videojuegos violentos o no beber alcohol, de la moral pública, por ejemplo, devolver una cartera, ser puntual o no fumar delante de los niños. Y lo hacen en base de que la moral privada regula comportamientos del individuo respecto a sí mismo, mientras que la moral pública lo hace con respecto hacia los demás miembros de la comunidad. No obstante, para Kelsen, tanto la moral privada como la moral pública son órdenes de la conducta entre individuos. Y esto es porque el significado de lo que es moralmente correcto o no se encuentra en la reacción de aprobación o desaprobación que la comunidad hace, ya sea con respecto a la conducta hacia uno mismo, como por ejemplo el rechazo al ser alcohólico, o con la conducta hacia los demás, por ejemplo, hacia la desaprobación de ser impuntual. Sabemos que está bien o mal por la reacción de la comunidad. De modo que para Kelsen tanto el derecho como la moral son órdenes sociales, en donde la ciencia jurídica se encargará de estudiar al derecho y la ética se encargará de estudiar a la moral. Bueno, pues con esto llegamos al final del vídeo. Aquí hemos aprendido conceptos que aparecen en el capítulo 1, 2 y 3 de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Os dejo el link en la descripción desde el cual podéis adquirir el libro en Amazon y si tenéis alguna duda pues podéis ponerlo en los comentarios. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.